Si alguien puede ir mirando el chat, me va a ser de mucha utilidad. Hola Miguel, ahí te veo. Buen día, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, Acá de la bien. unidad 24. Bueno, Dale, acá estamos bien. Javier, te tengo. Me falta Matías de Chico y Hugo Hidalgo. Buen día de la unidad 32. Acá estoy, profe. ¿Pueden activar las cámaras, Matías? No quieren activar cámaras. ¿Cómo? Quieren activar cámaras. Vayan, por favor, haciéndose del programa. Le decía a Nicolás, a Gastón, no sé, levántenme el pulgar si dicen que los tienen, o si no los tienen, bueno, nos la vamos a rebuscar de alguna manera. Pero si tienen el programa, perfecto. Es de mucha utilidad porque el examen, ténganlo a mano. ¿No tienes el programa a mano vos? ¿Estás viendo el programa a mano? Ahí te veo. ¡Ay, Dios! ¿Por qué se corta? Ahí te veo, Marcela, no reniegues. Matías, falta. Justo López, falta. No hay internet en la unidad 8, entonces estoy tomando desde mi teléfono. Está anotado, ¿no? Ah, bien. Profe, buen día. ¿Quién saludó que no veo? Hugo, buen día 9. Ah, Hugo, ¿cómo andás? Muy bien. Acá estoy con Caro Miguel también, ¿sabes? Dale, hola Carlos, ¿cómo andás? Caro Miguel. Caro. Ah, Miguel. Sí. Me agregué una... Sí. Muy bien. Le pedí, pero me Se dijo que no. escuchó algo Porque dice que de ahora la está corrido, no está 24, pero no veo No, todavía. vaya al centro. Bueno, saben que me demoro un poquitito para asegurarnos de que quienes están, si no pueden encender la sí, cámara, profesor, una preguntita. sí, Se fue. acá estoy. Sí. ¿Quién habla? Profesor, de acá de la 24. Vos. Te escucho. Hola, profe, unidad 24, Martínez Richard. Yo te escucho bien. Bien. Claro, quiero hacer un último chequeo. Díganme si todos y todas están escuchando bien, más allá de que no tengan cámara. Sí, profe, se escucha bien. Unidad 32. Acá escuchamos bien, profe, la unidad 1. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de hacer esta clase virtual. No sé si con algunos nos conocemos o no, pero soy de ir a los centros de estudiantes y la idea es tener una clase previa al examen. No solo tengan a mano el programa, sino tengan a mano el calendario. ¿Sí? Hoy es 5. Nuestra idea es tener 2 mesas de exámenes, esa es la idea con Gastón, para que no tengan que moverse mucho. Creo, si mal no recuerdo, el 15 una, o sea, nos faltan 10 días. ¿Tá? Magia no se puede hacer. Creo que cambió el programa también, ¿no, profe? ¿Cómo? Recién me llegó un mail. Había cambiado el programa de rendimiento académico, ¿no? Porque me llegó uno recién que es el 15 en la unidad 24. Claro, hay unidad 24 para un cambio. Hay un día para la 24 y otro día para la zona de La Plata. Yo creo que sería... Claro. Primero era el 19, la unidad 1 de Olmo, de lo que es Varela. Exacto. Ahora cambió. Ah, bueno, pero sé que era un jueves y un lunes, un 15 y un 19. Claro. Quienes quieran llegar el 19 tienen unos días más. Pero bueno, voy a esto. Por favor, si quieren, vayan cerrando los micrófonos. Si faltan 10 días, es más o menos como el partido contra Australia.
el equipo tenía 2 días para como acomodarse. Ustedes en términos de estudio tienen el mismo día. Si no vienen con algo previo, realmente va a estar complicado y tienen que tomar decisiones estratégicas de acá a la mesa de examen. La primera decisión estratégica es que se sepan. Ah, Julia. Pará, Julia, que ya lo que escribiste. Pará. Deme un segundo porque ya mismo le estoy avisando a Gastón que en la unidad 54... ¿Tenés contacto con la gente del programa, Julia? ¿Me escribís en el chat cualquier cosa? Estudio, decime cómo te contactan o a quién contactan. Ah, tenés forma de contactarlo a Gastón. Yo ya le escribí. Me lo dice Julia Casale. Así coordinan con él. Julia Casale, ¿quién más? Sí, que mirá qué onda, che. Y Solange. Solange, Julia, lean el chat. ¿De acuerdo? Buenos días, profesor. Nos conectamos un poquito más tarde, la unidad 9. ¿Escuchan bien? Sí, se escucha bien, profe. Disculpe la demora. No, a la 9 he ido y creo que fue en el último lugar que tomé examen, en la 9. Así que seguramente nos estemos volviendo a ver. Bueno, Julia, Solange, independientemente de lo que dicen los compañeros, que si les pasan un mail, les pueden mandar todo, me está diciendo Gastón que te pase el celu, si ustedes ya lo tienen, entonces no hay problema. Igual te manda todo al mail. ¿Para que lo voy a copiar al mail? Denme un segundo porque esto es organizativo y súper estratégico. Así que banquen, que si solucionamos esto, tenemos un montón. Pará. Julia Casale. Julia Casale. 6@gmail. Julia, ya le pasé los datos tuyos. Igual entre ustedes. Bueno, vuelvo, gente. Mi nombre es Fernando Maitini, creo que lo hice ahí en el Zócalo. Soy profesor adjunto de la Cátedra 2 de Derecho Romano. El titular es el doctor Haroldo Gabernet. Estoy en la facultad ya hace mucho tiempo. Yo creo que estoy cerca de los 25 años como profe. ¿Tá? Algún recorrido tengo, y por eso cuando les digo que tienen 10 días y hay que ser muy estratégicos, créanme que no hay otra fórmula. El programa lo tienen que tener recontra claro. El programa divídanlo de la siguiente manera. Las 5 primeras unidades tienen un contenido más histórico. Van a ver un poco esta cuestión de Roma y cómo fue creciendo y quizás por qué miércoles tenemos que estudiar mucho de los romanos para entender qué pasa con nuestro derecho. ¿Sí? O sea, de la 1 a la 5, ustedes van a estudiar los conceptos más centrales del derecho romano en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4, los momentos de mayor producción de cuestiones jurídicas de los romanos, o sea, van a estudiar la monarquía romana, la república romana, el imperio romano. Che, ¿esto se puede grabar? Así después lo repasan. Solo yo lo podría grabar, ¿no? Me meto en quilombos al cohete, pero ¿cómo era esto?
Profe, disculpe, acá la unidad 9, si la graba usted mejor, así después la compartir. Claro, sí, estoy pensando eso, que quizás lo que no entienden o los que no se pudieron conectar, después es más fácil si lo grabamos. No se escucha muy fuerte, ¿vio? Si puede subir usted el volumen. ¿No se escucha muy fuerte? Estoy hablando lo más, me voy a acercar más al micrófono, a ver. Ahí está. ¿Se escucha mejor? Sí, profe. Bueno, no, la verdad que si pueden ustedes rebuscársela ahí para grabar, porque soy bastante queso con esto de grabar, por eso tardamos también en el inicio. Bueno, tratemos de ir despacito, así ustedes van recordando y después comparten y si tienen alguna duda me frenan. Entonces, repito, el programa, ¿sí?, lo pueden subdividir en dos partes. De la 1 a la 5, alto contenido histórico. De las 6 hasta la 20, alto contenido de instituciones romanas. Ahí van a estudiar la propiedad, ahí van a estudiar las obligaciones, ahí van a estudiar las sucesiones, ahí van a estudiar el proceso judicial. ¿Está bien? O sea, de la 1 a la 5, monarquía, república, imperio, qué pasó con el derecho romano, hasta las 5. Y de las 6 en adelante, todo lo que los romanos fueron craneando para que hoy, muchísimos siglos después, los estemos estudiando. ¿De acuerdo? Alguien que vaya pispeando lo que escriben en el chat, porque me parece que eso ya cualquiera de ustedes lo podría contestar, ¿sí? Compártanle lo que necesite, hay un compañero que pidió algo. Bueno, entonces, de la bolilla 1 a la 5, vamos a empezar a probar con Olmos, que como es la unidad 1, arrancamos con la 1. Miren el título de la bolilla 1, rápido. Y social de Roma. Subdivisiones. Exacto. Bueno, en la bolilla 1 creo que tienen 4 puntos. 4 puntos. Lo más jugoso pasa por entender. ¿A qué hacían referencia cuando hablaban del derecho? ¿A qué hacían referencia cuando jugaban con esto de que hay algo acá en la tierra, que es lo que nosotros palpamos, que es el ius, y hay algo de chamullo allá en el cielo que le llaman divinidad, que no sabemos bien quién es el que tiene el celular? ¿Cómo? Es fácil, el derecho divino. Exacto, que es ese con el que la regulaban, porque no todos tenían el WhatsApp de las divinidades, entonces había como un colegio sacerdotal que era el único que hablaba con las divinidades y así se los pasaban, ¿no? Pero bueno, lo que digo es, de la bolilla 1, traten de entender bien cuál es la diferencia entre el ius y el fas. Ius y fas. Segundo, traten de ver estos conceptos bastante sensibles y delicados de los romanos, que es esto de la equidad, que es esto de la justitia, y que es esto de la jurisprudencia, vuelvo. Aequitas, justitia, jurisprudencia. ¿De acuerdo? Y después, de remate, vean cómo organizaron ellos un derecho súper exclusivo para los romanos, el derecho civil, un segundo nivel de derecho, un poquitito más abierto para todos los pueblos, el derecho de gentes, y un derecho todavía más comprensivo de toda la cuestión animada, que es el derecho natural. Permiso, profesor, el derecho de gente no entra en 367 con el tutor. Derecho civil para los romanos, derecho de gentes y derecho natural. Esos serían los 3 niveles. ¿De acuerdo? Sí. Con eso y con algo que les voy a decir ahora, la 1 la tienen un poco como gobernada. Preceptos de Ulpiano, fíjense que está en el programa, preceptos de Ulpiano. Exacto. Con eso fueron escuchando, sí. Con eso ya tienen
tienen buena parte de la bolilla 1, porque lo que sigue, que son los puntos 3 y los puntos 4, los puntos 3, miren de reojo, unidad 9, miren de reojo qué es lo que dice el punto 3, y me lo leen, por favor. Enumeración de las fuentes en que el derecho se exteriorizó en Roma y sus órganos productores. Bueno, acá por favor entiendan lo siguiente, que lo tienen en el programa la respuesta, con lo cual, como es un derecho de ustedes, dar examen con el programa, es una picardía que se traben en esas respuestas y la tienen en el programa. ¿Dónde está la respuesta a ese punto? Está en la bolilla 2 y en la bolilla 3. ¿Por qué? Porque en la bolilla 2 y en la bolilla 3, vayan mirando en la bolilla... Las leyes. Sí. Aspetti, por favor, aspetti. Espérenme. La bolilla 2 y en la bolilla 3, ustedes estudian la monarquía y sus fuentes del derecho, que creo que debe ser el punto 2. Fuentes del derecho y la monarquía. ¿Me siguen? Sí, de la monarquía, fuente del derecho, el punto 3. ¿Ves? El punto 3. Después sigue la bolilla. Julia, ¿estás perdida o vas entendiendo más o menos? Porque no tenés el programa. ¿Van entendiendo? Más o menos. Pero vayan anotando las coordenadas. Bolilla 2, en el punto 3, tienen una parte de la respuesta. Esto parece como hundido o tocado. En el punto 3 de la bolilla 2, tienen parte de la respuesta del punto 3 de la bolilla 1. Si pasaron eso, ya están para probar. Ahí mandé el programa a los que habían pedido, el programa solo porque el otro ahora lo mando después, los textos, pero por lo menos el programa para que lo tengan ahora. Bueno, entonces, sigamos, chiquis, sigamos. En la bolilla 2, el último punto, casi seguro, como si lo tuviera a mano, tiene que ver con qué pasó en la República con las fuentes del derecho. El edicto del pretor y la respuesta de los prudentes. Y el anterior. La 12 tabla. Es el punto 5. 451, 450. Antes. Pero por eso, ¿cuál es el punto 5 entonces de la 2? Leyes, plebiscitos y la ley de los... Permiso, yo tengo programa del 3. Igualmente lo doy con esto. Yo estoy hablándoles con el de la cátedra 2. Igual es parecido, no es muy distinto. Pero yo les estoy explicando el que tienen ahí en la 1, entonces de la cátedra 3. No, acá también hay de la cátedra 2. No me caminen, digo, si tienen el de la cátedra 2, míralo, el de la cátedra 2, porque vamos a tener mejor diálogo, porque ya vamos a estar hablando el mismo idioma. Si no, te voy a tener que hacer la traducción de dónde está el punto y te vas a perder y son minutos de gloria. No, igual la fuente del derecho de la monarquía, de la costumbre de los antepasados y la ley regia. Vos hacé como quieras. Vos hacé como quieras. Si no, a este Gil, prestale atención, porque los exámenes son de muchos nervios y cuando empiezan a tartamudear, si encima se complican con el programa, pierden minutos claves. Entonces yo les estoy explicando con el programa que los voy a evaluar, que es el de la cátedra 2. Si pueden ver ese, créeme que vas a ganar minutos de seguridad. Si no, sigan con el 3, no hay ningún problema porque están todos los temas, claramente. Sigo. Entonces, en la bolilla 2, ustedes tienen, en eso que recién leían los compañeros, cuáles son las fuentes del derecho de la etapa republicana. Mencionaron el edicto, mencionaron las leyes, bueno, todas esas son preguntas de exámenes. ¿Cuáles son las fuentes del derecho de la República?
Lo Serían tiene en el entonces programa. leyes, plebiscitos, edictos y eso los lo- jurisprudentes. Es la misma velocidad en el examen la que te va a hacer aprobar. ¿Ves? Está en el programa, con lo cual si se hace una pregunta y ustedes quedan en silencio estando en el programa, para nosotros es un índice de que... ¿Ah? Entonces vuelvo. El punto 3 de la bolilla 1 lo tienen diseminado en la bolilla 2, ya marcamos, punto 3 de la 2, punto 5 y 6 de la 2. En la bolilla 3, ustedes van a ver el imperio. Bolilla 3, ustedes van a ver el imperio. Dentro de las dos etapas del imperio, que se subdivide en alto imperio y bajo imperio, tienen las fuentes del derecho. Principado y dominado. Fíjense, cuando termina el Principado, será el punto 2, 3, dice fuentes del derecho del Principado. ¿Puede ser? En el punto 2, fuentes del derecho de este periodo. En el punto Exacto. 2 del Principado. Tienen lo del Principado o lo antiimperio. Y en algún punto final van a tener lo del dominado o bajo imperio. Fuentes del derecho en el punto 5. ¿Cacharon entonces la onda? En la bolilla 2 y en la bolilla 3, ustedes tienen en puntos claves cuáles son las fuentes del derecho en que se exteriorizó en Roma toda la producción jurídica, que está en la bolilla 1. En la bolilla 1, el punto 3, vuelvan a leerlo, dice cuáles son las fuentes del derecho en Roma. Bueno, lo tienen en la 2 y en la 3. ¿De acuerdo? Se refiere entonces, en la unidad 1 se refiere a las fuentes del derecho a través de toda la historia de Roma, y después en las unidades 2 y 3, específicamente en los periodos que señala ahí, cada unidad. Entonces, si ustedes tienen claro lo de la 2 y la 3, contestan la 1. El punto 4 de la 1, el punto 4 de la 1, dice cómo se decide. Quiero ver dónde están las sanciones de la ley. Acuérdense de apagar el sonido, chicos, de la 9, de la 1. Entonces, en el punto 4 de la bolilla, en el punto 4 de la bolilla 1, ustedes tienen, ¿lo estás viendo, José, vos? ¿Tenés el programa? No te escucho. No te escucho. ¿Me escuchás? Ahora sí. Hola. Le saqué los auriculares. Pues. Dale. Sí, lo tengo acá el programa. Bueno, fíjate que en el punto 4 José dice divisiones del estudio del derecho romano o algo así. Sí. Bueno. De la bolilla. ¿Con qué contestan y salen airosos con la respuesta? Con que una de las formas de dividir el estudio del derecho romano es el que sigue el programa. ¿Cuál es el que sigue el programa? El que tiene en la bolilla 2 y en la bolilla 3. Es decir, se puede estudiar el derecho romano dividiéndolo. Una etapa monárquica, ahí estudian de cuándo a cuándo, una etapa republicana, de cuándo a cuándo, y una etapa del imperio, de cuándo a cuándo. Hay más clasificaciones del derecho romano, ¿sí? Hay más. Sí. No se enloquezcan. Si quieren estudiar una más, puede ser la que divide en clásico, posclásico, como para entender un poquitito más. Pero con que ustedes sepan una, y sobre todo la del programa, clean caja. ¿De acuerdo? Rubén, que te veo serio como perro en bote. ¿Se escuchó? Habilita el sonido. Todavía no leemos los labios, pues trabajamos lo de fútbol. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Ahí me ¿Se va escucha? entendiendo? Sí, voy anotando acá en el programa, que yo lo tengo todo copiado, lo que va diciendo. Hasta ahora, lo de la bolilla 1, lo de la bolilla 2 y lo de la bolilla 3. Exacto. Les voy a tirar a partir de ahora, ¿sí? Porque no vamos a llegar a la 20 con este nivel de detalle, nos faltaría una semana, ¿no? Pero les voy a ir tirando
algunas de las que pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Como para que ustedes sepan qué tipo de pregunta puede que tengan que contestar. ¿Tá? Después la estudian, tienen unos días para trabajarlas, ¿no? Pero de la bolilla 2 suele ser una pregunta de examen. ¿En qué consistió la reforma de Servio Tulio? ¿Tá? Si quieren, vayan ubicándola en el programa y la subrayan, y si no está, sepan que tiene que ver con la etapa monárquica. ¿De acuerdo? Esa suele ser una pregunta. ¿Qué miércoles hizo Servio Tulio? Lo que modificó. ¿Tá? Y la otra pregunta que es bastante clave de la bolilla 2 es ¿cómo podrían definir el edicto del pretor? Es algo bastante interesante, simpático, porque los romanos hay un sonido que está abierto, que está haciendo interferencia. Rubén, no desconectás, no te silenciás. Bueno. Gracias. Sigo. Esa suele ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué es el edicto del pretor? Para eso tienen que saber quién era el pretor y segundo, en qué consistía todo lo del edicto. Déjenme que avance porque yo sé que ustedes quisieran que le conteste la pregunta, pero si le contesto la pregunta no llegamos ni a la 10. En todo caso, ustedes tienen unos días para trabajar y orgullosos y orgullosas como son, lo van a ir resolviendo sin problema. Sigo. Otra pregunta que ya... ¿Soy yo con mi sonido? Rubén, todavía no te silenciaste. ¿Me escuchás? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Ah, perdón. No, ahí apagaste la cámara. Ahora, no, lo corrí. ¿Ahí me escucha usted? Sí, te escucho. Ahí perfecto. Vuelvo. Una Javier. consulta, profe. ¿Me escucha, profesor? Sí, eso es lo del pretor peregrino, pretor urbano, toda esa cosa entra. Sí, por eso digo, el edicto del pretor. Tienen que saber quién era el pretor. Y después, clases de pretor. ¿De acuerdo? Así que sí, claro. Pero bueno, sigo. De la bolilla, por supuesto que hay más temas, pero yo les digo algunos de los ejemplos para que ustedes dijeran, che, me sale sortear la bolilla 2. ¿Qué tipo de preguntas me pueden llegar a hacer? Bueno, estas son preguntas posibles que a ustedes les podrían hacer. ¿De acuerdo? Son 20 bolillas. En teoría ustedes sacan con bolillero 2 y tienen que hablar de 2 bolillas. Y nosotros le podemos tomar examen sobre las 2 bolillas sorteadas. Esa es una forma de dar examen. La otra forma es, vengan con una presentación, con un tema que profundizaron, estudiaron. Una vez que lo terminan, nosotros le podemos preguntar de todo el programa. Esa es una primera decisión que ustedes tienen que tomar. Van por bolillero, de 20 solo tienen que hablar de 2, o van con un trabajo, terminan el trabajo y tienen que hablar de las 20. Toda una decisión. Ahí, bueno, van resolviendo cosas, Julia. Bien, si lo pueden resolver entre ustedes, mejor. Sigo. De la bolilla 3, que es donde ustedes ven alto imperio y bajo imperio, lo que está piola, que tengan claro, es que si el imperio se subdivide, ¿cuál es la razón por la cual se subdividió? Es decir, ¿por qué estaban con X formato que se llamaba principado, ¿sí? O alto imperio, y de repente migró a otro tipo de organización que se llamó dominado o bajo imperio? ¿Tá? ¿Cuándo ocurrió lo del cambio y por qué ocurrió ese cambio? Básicamente, para que ustedes tengan claro, coincide con la época donde Roma se subdivide. Se subdivide en Imperio Romano de Occidente
Que venga, porque no e Imperio Romano de Oriente. Porque después sale todo lo que se habla, sale todo. Con eso coincide la diferencia de Alto Imperio y Bajo Imperio, más la cuestión que ya empezaba a tallar cada vez con más profundidad, que era el advenimiento de la religión. Te escucho, hay unidad 1. Puede ser que con Augusto y todas las dinastías que se creó, que gobernaban como si fueran que estaban las magistraturas, y después con Diocleciano, que se viene como dueño y señor, ahí se subdivide esta de Alto y Bajo Imperio. Sí, el tema sería preguntarnos por qué Diocleciano decide dividir. Claro, porque yo entiendo a través de lo que estudié de que Diocleciano es como Dios y Señor, hay que postrarse frente a Diocleciano. En cambio, con Augusto se vive como si las demás magistraturas estuvieran existiendo. Ya, a los dos les gustaba el poder como el dulce de leche, así que por ahí tanto no pasa, sino que pasa por una cuestión de que realmente se habían expandido tanto que necesitaban una nueva estructura jurídica y administrativa. Entonces, lo que hacen, y sobre todo en esa época que vos estás haciendo referencia, es designar como un emperador, en realidad le van a llamar un Augustus, en Oriente, un Augustus en Occidente. O sea, dividen claro, la tetrarquía. Dividen para primero tener en vez de una cabeza dos, y en vez de tener un sucesor, tener dos sucesores que van a ser los dos Césares. San Galerio y Constancio Cloro. Exacto. Entonces lo que digo es, pasa un poquitito más por un recalculando de que estaban siendo muy gigantes, no tenían los medios de comunicación hoy para estar controlando hasta el último rincón de Roma, entonces deciden hacer algo más estratégico que es subdividir. Porque el problema era como la sucesión al trono también. Exacto, que no sea una carnicería como estaba haciendo. Exacto. De ahí, de la bolilla 3, con que vayan comprendiendo todo esto que estamos charlando, y qué pasó con las fuentes del derecho, anótense, constituciones imperiales. Constituciones imperiales es una de las fuentes del derecho por excelencia del imperio. Sepan qué es y sepan las clases de constituciones imperiales. Sigo. Sepan que son los senadoconsultos, otra de las fuentes del derecho de la época imperial. Listo. Bolilla 4. En la bolilla 4 tienen tres grandes temas. Voy a mirar las caritas a ver cómo vienen. Hugo, te veo cara de preocupado. ¿No? No, justo se juntaron más compañeros por eso. Pero no, todo bien. ¿Va bien? Perfecto. Usted me avisa. Sí, estoy grabando. Javier Pinto, ¿cómo va? Te veo serio. ¿Va bien? Vamos bien, profe, vamos bien. Vamos entendiendo. Está bien. ¿Tenés el programa, Javier? Sí, tengo todo. Dale, vayan mirándolo y háganle caso a este Gil y anoten. ¿Sí? Anoten, vayan haciendo sus garabatos. Sigo. En la bolilla 4 hay tres grandes temas que son centrales. ¿Sí? Tres grandes temas que son centrales. El primero es el que está en el punto 1. Che, de Olmos tienen la mano arriba, pero creo que era por la pregunta de Olmos. Sí, ahí la bajamos. Está, yo para saber si quieren decir algo o no. Bueno, ahí está. De la bolilla 4, el primer punto es uno de los interesantes, pregunta casi le diría de examen, ley de citas. ¿Sí? ¿Qué miércoles quisieron decir con esto de ley de cita? Y se citaba ¿qué? Fácil. Se citaba jurisprudencia, se citaba la jurisprudencia de algunos, muy individualizados, y esto tiene que ver con que en los juicios proliferaban las citas falsas, las citas que no se sabían si eran fidedignas o no, entonces dijeron, vamos a cortar por lo sano, a partir de ahora solo pueden ser traídos a juicio las citas de estos determinados jurisprudentes.
Ese de Vulpiano, Gallo, Paulo, Palpiniano, Montino. 5, perfecto. De solo estos cinco se podrían traer citas jurisprudenciales. Punto. Segundo gran tema de la bolilla 4. Leyes romano-bárbaras. Tiene que ver con el momento donde Roma sucumbe, sobre todo la de Occidente. Es decir, ¿qué pasa cuando Roma cae en poder de los bárbaros? ¿Qué pasa con el derecho? Se las regalo. No tendrían que tener muchas dificultades, pero vean qué pasó con los romanos. ¿De acuerdo? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿qué pasa con el derecho? Y el último gran tema de la bolilla 4, ese lo remarcan, si tienen resaltador le ponen resaltador, si tienen lapicera le ponen doble resaltado, es el corpus iuris civilis. ¿Sí? Corpus iuris civilis. Miren, ustedes pueden saber de todo derecho romano, pero si algún profe le hace la pregunta, ¿qué es el corpus iuris civilis? Y ustedes se quedan cri, 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 a marzo, a noviembre, a enero, al mes que sea, pero se les cae el examen. Profe. Por una sencilla razón. ¿Sí? ¿Quién habla? Hugo, la unidad 9. ¿Puede repetir, por favor? Corpus iuris civilis. Fíjate que está en la bolilla 4, Hugo. Sí. Creo que debe ser el punto 3, fíjate. Fijamos, gracias, profe. Ayúdenme. Disculpen, dice iuris corpus civilis, ¿es así? Es lo mismo. Es lo mismo, exacto, de Justiniano. Es lo mismo, José, gracias. Es lo mismo. ¿En qué punto está? Es el punto 4 de la bolilla 4.3. Punto 3. Punto 3. Bueno. Sí. Casi a lo último. La unidad 32, que están serios también ahí prestando mucha atención, escucharon el punto 3 de la bolilla 4. Corpus iuris civilis. ¿Está bien? Sépanlo. Sí, sépanlo porque esa es una pregunta que si se les hace, no pueden dudar. Tiene que ver con la explicación de por qué hoy estamos hablando de derecho romano. Es decir, en ese determinado momento de Justiniano, empaquetó todo el derecho de la época y eso fue lo que recogido en el siglo más o menos XVI pasó a la imprenta y es lo que le llegó a Vélez Sarsfield, quien va a redactar el Código Civil argentino, y de ahí en más todos los otros estudiando derecho romano. Entonces, el Corpus Iuris es el primer paquete que se arma de derecho romano, paquete en el sentido alegórico, el primer cuerpo de derecho que arman los romanos que los trasciende. Y los trasciende de tal manera que hoy lo tenemos que más o menos estudiar indirectamente o aplicar indirectamente porque está en nuestras venas del derecho civil. O sea, hoy ustedes toman un código civil argentino y hay innumerables pistas de lo que era el derecho romano. Por eso estudiamos derecho romano. ¿De acuerdo? Que sin querer queriendo, todo como si fuera un bonus track, es una de las preguntas también claves de la bolilla 5. Fíjense que en la bolilla 5, en alguno de los puntos dice utilidad del derecho civil en Argentina o algo así de lo actual. Dígame a ver qué dice. El derecho romano en Argentina, su recesión. ¿Ves? También está el derecho romano, la codificación civil en Argentina. ¿Ves? Entonces, mucho de eso se ve explicado por, esperen que tengo que admitir, se ve explicado por el Corpus Iuris Civilis. Entonces, rápidos, ¿sí? No sé si tan rápidos como Julián Álvarez, pero rápidos, tienen que entender
que si no saben qué contestar con corpus iuris, se les va a complicar. Entonces, sugerencia, de adelante para atrás, de atrás para adelante, sepan que es el corpus iuris civilis. A esto que yo les dije, agréguenle partes, o sea, ¿qué integra el corpus iuris civilis? Y ahí recuerden que van a encontrar 4 eslabones dentro de lo que se conoce como corpus. El código, el digesto, las institutas y las novelas. Repito, ¿qué integraba el corpus? ¿O qué podemos encontrar en el corpus? El código, el digesto, las institutas y las novelas. Y de cada una de ellas tienen que poder decir algo. ¿La novela? Sí. Listorti, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las 5 bolillas, un poco la trama, hay más temas, ¿no? Pero que un poco la trama pasa por esto. ¿Vamos bien? Porque ahora viene cuartos de final, que es un poquito más complicado y hay que estar un poco más atentos. ¿Se entendió? 5 bolillas con un trazado mucho más histórico. ¿Está? Una seña, algo, ¿viste? Algo que yo pueda entender como que me dan bolilla y se entendió acá, si no charlo solo. Como... No, se estaba escuchando, profe, el día 24. Ahí está. Ahí vamos mejor. Bien. Bueno, de las 6 en adelante, ¿cuál es el jugador clave en un equipo de fútbol? ¿Cuál es el puesto clave que uno diría... En ese no podemos fallar? Hay uno que es clave en el fútbol, que es el que organiza o empieza a organizar todo el equipo. El 10, profe. La persona. El 10 es más fiolo, el 10 que trata de hacer la jugada, pero para que el 10 tenga la pelota cómoda hay otro que labura. El 5. El 5, el viejo 5 es como el más clave, es el que está mirando la defensa, está mirando la delantera. Pasarela. Claro, bueno. El tema es que en estas 15 bolillas, la bolilla clave, la subraya, en un cuadro, es la 6. La 6 organiza el resto de las 14 bolillas, con lo cual... Si hay una bolilla que no pueden darse el lujo de saber, es la 6. Las otras, obvio que las tienen que saber, por supuesto que las tienen que saber. Pero hay una que por lo general es más clave porque es la que organiza, es la 6. El título explica por qué es tan importante. Sujeto de derecho. O sea, todo empieza y todo termina en el derecho porque es hermano. Entonces, identificar quién es el protagonista en el derecho, darle, digamos, la entidad, darle la dimensión es clave. Porque si ustedes... Es como un marco legal, ¿no?, que se dio el romano. ¿Cómo, Richard? Como un marco legal que se dio a sí mismo el romano, el Civitas. Sí, pero eso es un poquitito más. Es como si te dijera en teatro... ¿Sí? Entender quién es el protagonista que va a organizar todo el escenario, y ese que es el protagonista es el que te define el estándar con el cual el derecho se va a mover. ¿Qué quiero decir? Ustedes, si toman rápidos, la bolilla 10 tiene como título, ayuden los que tienen el programa a quienes no lo tienen. La propiedad. La propiedad. Claro. Entonces, para saber si alguien puede o no ser propietario, ustedes necesitan tener identificado un sujeto de derecho. Bolilla 15, título de la bolilla 15. Bancamos un ratito. Contratos. Contratos. Para saber si alguien puede o no avanzar con un contrato,
tienen que saber quién puede sentarse en esa silla. Bolilla 18. Derecho de familia. Para saber quién puede constituir una familia, quién puede ser cabeza de familia, quiénes van a integrar una familia, tienen que saber quiénes son los sujetos de derecho. ¿Se entiende? Bolilla 8. Procesos judiciales romanos. Cualquiera puede ir a peticionarle al pretor o al magistrado que lo defienda en un derecho que siente que está dañado. No. ¿Puede ir un pequeñito de 5 años a golpearle la puerta? No. ¿Puede alguien que tiene algún problema mental ir directamente al pretor? No. Entonces la bolilla 6 a ustedes los ayuda a entender quién puede hacer el trote en el derecho, quién puede peticionar, quién puede ser condenado, quién puede ser la persona escuchada en el derecho. O sea, en la bolilla 6 ustedes entienden estos tipos cómo organizaron la vida en sociedad. Y la organizaron a partir de lo que ellos dividieron y sinceraron en 3 estamentos, o lo que se conoce estatus. Fíjense que es el primer punto de la bolilla 6. Primer punto de la bolilla 6. Estatus liberal. Exacto. Entonces, miren ustedes en la actual situación que están atravesando, ¿sí? Que la primera pregunta era, ¿qué onda respecto a la libertad? Era la primera pregunta de examen que se hacía. O estás libre o estás esclavo. Esa era la primera pregunta que ellos se hacían. ¿Estás libre o estás esclavo? Y dentro de los libres había a su vez una subdivisión. ¿Alguna vez tuviste un problema de libertad o no? Si no lo tuviste, estabas en el top 10. Si lo tuviste, estabas en el segundo puesto. ¿De acuerdo? Pero ese era el primer filtro. Obviamente, los que estaban en situación de esclavitud no tenían ni para empezar. ¿De qué contrato vamos a hablar si con suerte estaban tratando de respirar? Entonces, esa es la cuestión. Los esclavos son cosas, no tienen ni personalidad ni Esa es la primera respuesta, Richard, pero ojo, porque después el derecho va avanzando. Son homos después. Los esclavos empiezan a ganar terreno. Ojo, la primera respuesta puede ser que estaban asimilados casi a lo que se conoce como una cosa, pero era un ser humano que en líneas generales había cometido algunas de las cuestiones que los romanos consideraban valiosas, o alzarse en guerra y ser derrotado, o mandarse alguna cuestión de las que ellos consideraban apartadas de la armonía con el Dios. Pero bueno, ese era el primer filtro. Una pregunta. ¿Puedo intentar? Sí. Profe, se consideraba persona titular de obligaciones y derechos, ¿no? Pero acá se consideraba en Roma tener los 3 estados, ser libre. Por eso digo, yo quiero hacer una pregunta. O sea, los civiles. Ser libre, porque tomaste envión, dijiste 3. Ser libre. Ser libre es ciudadano romano y estatus familiar. ¿No? ¿Y del estatus familiar cuál? O sea, el estatus familiar es porque está sobre la familia civil. Recomendación. Pater familia. Recomendación. Cuando empiecen a dar el examen. Yo lo que le digo. Sí, te freno, pero para que lo tengan en cuenta para este examen y para todos los otros, y después te escucho. Lo que le Cuando pido... vayan, sí, ahora te escucho. Cuando vayan a querer definir algo, traten de evitar decir los 3 estatus, porque si ustedes automáticamente dicen 3, el cerebro se te patina en el último y vos quedás. Entonces es preferible decir, tenían que tener los estatus de libre, ciudadano romano, y por ahí, bueno, no te acordás del último, pero ya está. Pero ojo con anticiparse y decir, la propiedad tiene 3 caracteres. Agarrate porque nosotros vamos a operar los 3. Claro. Si no, evítalo. Ahora te escucho, dale. Claro, la pero viste que mía te puse nervioso. Viste que te puse nervioso. Sí, igual, la pregunta mía es, o sea, el sui juris
el hijo, de los que estaban los sagnados más próximos, los que estaban bajo la potestad del pater familia, ¿eran considerados personas? No, si es sui juris, no estaba bajo la potestad de ningún pater familia. Bueno, o sea, los que estaban bajo la potestad del pater familia, Eran alien juris. ¿podían ser considerados familia de personas? Obvio. ¿Qué van a tener? Restringida la capacidad de obrar. Bolilla 6, creo que es el último punto. Claro, yo le pregunto eso porque dice distinción entre hombre y persona. Bueno, sí, hombres van a ser hombres, obvio, los miembros de la familia que están abajo del pater. El tema es cuál es la dimensión como persona que van a tener. Y por eso en el punto 2 de la bolilla 6, ustedes ven todos los factores que modifican la dimensión jurídica de los romanos. Entre ellos, dónde ubicarlos en la familia. No es lo mismo si estás arriba como pater que si estás abajo como fili. Hugo. Quería entender este concepto. Yo lo que tengo entendido con respecto a ser de persona o no, que para el derecho natural todo el mundo era persona, pero para el derecho romano el esclavo era una cosa. Eso, que es así, les hace decir a los romanos que ante la duda, siempre a favor de la libertad. ¿Por qué? Porque como vos lo dijiste, por derecho natural, todos somos libres. Sí. Ok, ¿y por qué existe entonces la esclavitud? Existe porque hay una decisión jurídica de oprimir, básica. Y tengo el poder para lograrlo. Chocolate por la noticia. Pero por naturaleza, entonces si hay duda, a favor de la libertad. Miren, el hijo sigue la condición de la madre. Con lo cual, si la madre es esclava, el hijo va a ser esclavo. Pero, ¿qué pasa si durante esos 9 meses, 2 meses la madre fue libre? Supongamos, cursando el 4º mes de embarazo era libre, cae en situación de esclavitud. O sea, cuando va a dar a luz, estaba en condición de esclava. Pero desde la concepción hasta el 4º mes fue libre. Los romanos se preguntaban, y Hugo creo que la podés contestar, ¿qué hacemos con el hijo? ¿Sigue la condición de la madre final o sigue la condición de la madre inicial? Ante la duda, ¿qué hacemos con el pibe que nació en esas condiciones? Si vamos al caso, si vamos al caso, en el momento de nacer, la madre es esclava. Indubio pro reo se llama. Esa entonces, esa sería tu respuesta estricta. Ahora sigo con quien lo dijo. Sí. ¿Sí? Esa sería tu respuesta estricta. Sí. Pero hay una duda, porque la mitad del embarazo lo cursó libre. Entonces, si por derecho natural, ante la duda, a favor de la libertad, ¿qué van a hacer con esa criatura? Libre. Sí, libre. Si en el caso, libre. La van a considerar libre. El favor es favor libertati, no es indubio pro reo, es una misma categoría similar como concepto, pero es favor libertatis. Ante la duda, sí, a favor de la libertad. Si hay una duda, nos vamos a inclinar siempre porque el ser humano ese sea libre. Bien. ¿Por qué? Porque por derecho natural somos libres. Indubio pro reo es la duda favorece al reo, es como indubio pro operario, indubio... Exacto, en derecho laboral, indubio pro operario, exacto. Hay muchos conceptos indeterminados, conceptos jurídicamente indeterminados que funcionan como criterios. Si hay una duda, ¿qué hago? A favor de la parte más débil en los contratos. Está Coca-Cola acá y está José acá. Si hay una duda, ¿a favor de quién? ¿De Coca-Cola o del más débil José? También funciona lo contrario. ¿Sí? Son conceptos que funcionan para decir para dónde disparo si hay alguna duda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la bolilla 6, vamos mirando la hora, chicos, porque más o menos tengo como media hora más, entonces seamos estratégicos. Pero vamos bien hasta acá. Sí.
Perfecto. Sí, sí, profe. ¿Vamos bien? Ustedes vayan, en todo caso, marcándome si me como algo. Pero lo que digo, en la bolilla 6, ustedes tienen que entender que está el status libertatis, el status familiae y el status civitatis y el status familiae. ¿De acuerdo? Y cada uno de ellos tiene sus categorías. Ciudadano romano, peregrino, latino. Y en el familiae, sui iuris, alieni iuris. ¿Está? ¿De acuerdo? Eso lo estudian. ¿Me bancan un segundo, chiquis, que tengo una llamada? Un segundo. Vuelvo. Acá estoy de nuevo. Entonces, si alguien más necesita material de estudio, pase en WhatsApp. Perfecto. Bueno, ¿con qué completar estratégicamente la bolilla 6? Con la cuestión de la capacidad jurídica y la capacidad fáctica o de obrar. Vuelvo, porque creo que está en el programa. Capacidad jurídica o algo así, dice. A ver, ¿me ayudan? El negocio jurídico. Las personas jurídicas. Y capacidad de obrar. Sí. No, del punto 1, la última parte. Al punto 1, la capacidad de obrar. Eso, capacidad jurídica, capacidad de obrar. Miren, grábenselo porque esto funciona así para los abogados y para las abogadas es clave. Hay una cuestión que es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica le ponen 2 puntos, titularidad. ¿Sí? Titularidad. ¿Puedo o no ser titular de X situación jurídica? ¿Puedo ser o no titular de un auto? ¿Puedo ser titular o no de un celular? ¿Puedo ser titular o no de una casa? ¿Puedo ser titular o no de una moto? ¿De acuerdo? Eso es titularidad, eso es tener capacidad jurídica o no. Hoy la damos por sentada, hoy damos por sentada que todos y todas tenemos capacidad jurídica. En Roma no era tan así. Esto es ya algo presiente. La otra cuestión es la capacidad de obrar. La capacidad de obrar. ¿Está bien? La capacidad de obrar no tiene que ver con la titularidad, sino que tiene que ver con el ejercicio de todos los derechos y obligaciones que esa titularidad genera. Entonces, puedo ser titular de derechos, puedo ser con 5 años dueño de, no sé, de un auto, pero con 5 años... Una consulta, es como cuando uno vende el esclavo por tercera vez que ya no era propietario de ese esclavo. ¿Puede ser? No tanto por ese lado, Richard, porque necesito que lo entiendan más generalmente. Ese es un ejemplo como muy puntual que hace la esclavitud. Pero yo voy a algo más genérico, más universal de toda la sociedad romana. Estaba el que tenía capacidad jurídica y estaba el que tenía capacidad de hecho. Que tenga capacidad jurídica... Puede ser un puber que la tutela, cuando tutelaba, tenía la capacidad de orar por el puber. Tenía capacidad de hecho el puber, pero no capacidad de orar. Es que justo el puber es el que tenía la capacidad de hecho. Si era impuber, tenía la incapacidad de hecho cercenada porque justamente era impuber. Necesitaba la tutela para completar su capacidad. Después lo que ocurre es la curatela de los menores, que tiene que ver con los púberes. Por su inexperiencia, porque se aprovechaban, lo pasaban como alambre caído. Menores de 25 años.
Lo que digo es, antes de llegar a esa situación, comprendan esto. La capacidad jurídica tiene que ver con titularidad. La capacidad de obrar tiene que ver con ejercicio. ¿Puedo ser un insano? ¿Puedo no entender, no sé, lo que significa un partido de fútbol? ¿Puedo estar desquiciado? No entiendo nada. Eso no inhibe de que yo sea titular de un auto. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo ser un loco, mal, que no entiendo nada, y puedo ser titular de un auto. ¿Está bien? Ahora, lo que no puedo hacer es, sobre ese auto, disponer, venderlo, alquilarlo, prestarlo, etcétera, etcétera. Es decir, tengo capacidad jurídica, pero lo que no tengo es capacidad de obrar. Que lo mismo puede pasar con un fili, cuando me preguntaban hoy en la familia, ¿qué pasa con todos los que están abajo? Bueno, la capacidad jurídica no la tienen limitada. Lo que tienen limitada como fili, o lo que tienen limitado como impúberes, o que lo que tienen limitado como púberes, cuando se aprecia esta cuestión de inexperiencia, es la capacidad de obrar. ¿Está? Miren todos los ítems del punto 2 de la bolilla 6 y se van a dar cuenta que con la insanía, con la infamia, con la agnatio y la cognatio, con la edad, con el sexo, género, con todos ellos va a haber dificultades que de algún modo a veces ensombrecen parcialmente, a veces ensombrecen totalmente la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque por edad no puedo vender algo porque tengo 6 años. Acá en Roma, ¿qué es lo que tengo limitada? ¿La capacidad jurídica o la capacidad fáctica? ¿La capacidad de derecho o la capacidad de hecho? La capacidad de hecho, porque la capacidad jurídica hoy, y también allá en Roma, está intacta. ¿Se entendió esto? Porque es bastante clave, y si no lo entendieron, sí, profesor. ¿Entendió? Son como conceptos clave. Capacidad jurídica, titularidad. Capacidad fáctica o de hecho, ejercicio. Poder hacer andar algo. ¿Puedo yo con este auto, puedo vender, puedo alquilarlo, puedo romperlo, puedo hacer lo que se me canta? Si tengo capacidad de obrar, sí. Si no tengo capacidad de obrar, por más que sea titular, cédula verde, título de propiedad de mi nombre, no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Bueno, acelero para poder hacer un buen cierre. Lo que sigue de la bolilla 6, si tienen una hoja, abran 2 grandes flechas, que les voy a agrupar las bolillas que quedan. ¿Sí? Una primer flecha para arriba, ahí pongan la bolilla 18 y la bolilla 19. Miren que después les voy a pedir que muestren la hoja para los compañeros que no pudieron escribir. Hagan un lindo cuadro, que no saben cómo lo van a apreciar en el examen después. No para que lo tengan en el examen, porque no pueden tener estos cuadros, pero sí por lo menos previo al examen. Bolilla 18 y bolilla 19. ¿Está? La otra línea, la otra flecha, arranca con la bolilla 7. ¿Vamos bien? Levántenme un pulgar. Estamos haciendo 2 grandes flechas. ¿De acuerdo? La bolilla 18 y la 19 las estoy a punto. Y para abajo la bolilla 7 les va a organizar el segundo tramo. De la bolilla 7 abran 2 flechas. Y anoten. Bolilla 13, 14, 15, 16, 17. Empaqueten con la denominación todo lo que es el submundo obligaciones. Repito, 13, 14, 15, 16, 17. La otra flecha... ¿La 15 también, profe?
Todas, sí, todas. De la 13 a la 17, perdón. ¿Sigo? De la bolilla 7, una flecha era para obligaciones, la que recién les dije, y otra flecha para abajo, todo lo que tiene que ver con los derechos reales. Bolilla 9, bolilla 10, bolilla 11, bolilla 12. El mejor cuadro ya tiene un punto extra para el examen. No, no vi nada. Claro. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Sí, bastante bien. Ahí está dividido entre 3, así que casi ni suman. 25 centésimas cada uno. Sí, profe. La bolilla, la segunda. Dale. 9. 5 acá. 10, 9, 10, 11 y 12. Listo. ¿De acuerdo, José? Sí, gracias. Una era obligaciones que no... ¿Cómo? Una era obligaciones, derechos personales, y otra es derechos reales. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los derechos reales. ¿De acuerdo? Faltan 2 bolillas. Los más bilardistas rápido las van a sacar porque eran 15. Y ya venimos con varias. Está claro que la bolilla 6 es la que arranca el cuadro. No sé si lo dije, pero bolilla 6 arranca. Por un lado 18 y 19 y por otro lado las 7. Vuelvo. La bolilla 6 organiza todo. Flecha para arriba, 18 y 19. Flecha para abajo, bolilla 7. Dentro de las 7, 2 flechitas. Una para las obligaciones, de la 13 a la 17, y otra por los derechos reales, de la 9 a la 12. ¿Sigamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Qué bolilla nos queda? La 20, que es la de la despedida de esta tierra. En algún momento nos vamos a despedir. ¿Qué pasa con nosotros y nuestros derechos una vez que fallecemos? Entonces, en la bolilla 20 vamos a estudiar todo el tema de las sucesiones. ¿Qué pasa cuando alguien está en esta instancia de suceder a otro? ¿De acuerdo? Y nos falta una bolilla. A ver los bilardistas. Sistemas procesales, profe. La 5. No, nos falta la 8. Nos falta la 8. Nos falta la 8, que tiene que ver con todo ese cuadro que ustedes hicieron, todo ese cuadro. En cada una de esas partes del cuadro va a haber conflictos. Cada uno de los temas que ustedes elijan. Siempre puede ocurrir un conflicto. Bueno, el tema es cómo resolvían los romanos esos conflictos. Nos van a estudiar la bolilla 8. Procesos judiciales, dijo. Claro, en la bolilla 8 van a estudiar cómo los romanos se fueron organizando para solucionar sus conflictos. ¿Está bien? Todo lo que ustedes vieron podría quedar con una llave, si quieren abajo o al costado. Todo queda englobado por la bolilla 8, porque en cada una de estas cuestiones del gráfico ustedes van a ver un conflicto. ¿Está bien? Bueno, esa es la forma de organizar las 15 bolillas, ¿sí? Como número 5, la bolilla 6, y después 2 grandes paisajes, el que tiene que ver con la familia, la tutela y la curatela, y el que tiene que ver con los derechos, con el negocio jurídico, los derechos personales y los derechos reales. Díganme en 10 minutos más, porque mucho tiempo más no tengo, ¿qué quieren que hagamos? Porque me gustaría más escucharlos un minutito a ver qué tienen como duda, porque podría darle pistas más específicas, pero no vamos a llegar. Yo creo que ustedes tengan cómo organizar el estudio en estos 10 días, ya van a sentir más, que es lo que puede ser una estrategia de examen. Sí. Profe,
consulta. Como libro de texto, el libro de Di Pietro, La pieza Eli, me parece bastante sintético. El que tengan. Ustedes tienen el programa, que tengan para resolver cada uno de los ítems del programa, está bien. Menos los apuntes, porque a veces no se sabe quién los hizo. Entonces a veces si le chingó el que lo hizo, los libros por lo general tienen un autor, tienen un control. El peor libro es mejor que el mejor de los resúmenes. El de Gabernet estoy usando, el de la tierra, el romano de la tierra de las armas. Ese para las 5 unidades. Para las primeras 5. Y después para el resto, el de Di Pietro, La pieza Eli. ¿Escuchó el resto por si tienen que manguearse algo? ¿Escucharon? Si alguno quiere, se lo paso por WhatsApp. Escuchen. Tiene un libro para las 5 primeras y tiene un libro para las 15 que le siguen. ¿Está? Y todo sirve, todo sirve. Ustedes sigan con el programa. Bueno, chiquis, ¿algo más? A ver qué quieran decir. La idea sería así. Acá las chicas de la unidad 54. No se te escucha. Ahora sí, ahora te escuchamos. Una de las modalidades de rendir el examen era con bolillero y la otra era con un tema a preparar. ¿Usted nos sugiere alguna unidad en particular para preparar alguna bolilla? Yo lo que... ¿Vos sos Julia o sos Solange? Yo soy Julia. Julia, lo que ustedes tienen que saber es que preparan un tema, son unas cracks, lo preparan re bien, se saben todo el tema. Termina el tema y el profe los puede pasear por todo el programa. Conviene más los bolilleros. Con las bolillas, ustedes saben que el examen va a circular por las 2 que le tocó. Te salió la 2, tenés que hablar de la 2, y te salió la 15, tenés que hablar de la 15. Yo no estoy en condiciones de sugerirles que vayan por acá o vayan para allá. Sí de decirles cuáles son las alternativas y los riesgos. Ustedes tienen que decidir. ¿Está? Habitualmente, Julia, habitualmente, en todos los exámenes que nosotros tomamos, 9 van a bolillero y 1 prepara tema. Te lo digo por si la estadística funciona, que a veces, viste, no funciona y así no va con Arabia. ¿La jurisprudencia? La jurisprudencia dice eso. Pero bueno, decidan ustedes. ¿Está? Van a tener el programa en su poder, digamos ahí cerquita, y después vamos a sortear si van por la bolilla, y si van por el tema, por el tema. ¿Alguna duda más, chiquis? Profe. Sí, José. La bolilla 3 quería, porque mucho no entendí la bolilla 3, es más o menos lo que... Sí, que de la bolilla 3, José, lo que dijimos es, sepan, ahí un compañero tuyo introdujo lo de Diocleciano, sepan por qué se dividió en Alto Imperio y Bajo Imperio. ¿Qué fue esto de dividir Roma en Occidente y en Oriente? Eso es lo que dijimos. Y que estudiaran las principales fuentes del derecho, esto es, constituciones imperiales, Senado consulto. Eso es lo que dijimos de la 3. Alto Imperio, Bajo Imperio. Principales fuentes del derecho. Exacto. Se dividió, claro. Profe. Sí, gracias. ¿Qué? A modo de recordatorio, el tema de acá en la unidad 1 viene entonces el jueves 15. Yo voy a donde me digan. Ah, ok. No, permiso, profe. Permiso. Sí, claro. Permiso. El examen acá, la unidad 1, ¿qué día es? ¿El 19 o el 15? Claro. Yo, Gastón se lo va a decir al toque. A ver. Profesor, el PC nos notificó vía mail
que se hizo una reprogramación de las mesas. El día 15 a las 9 de la mañana se va a celebrar la mesa de Olmos. Y el día 19 la de la unidad 9. Así es. ¿Escucharon, Olmos? Sí, perfecto. ¿Listo? Tenemos a mesa. Si no lo reconfirmamos, ¿me recordás cómo son los días y horarios, lugares de cada mesa? Gracias, profe. Bueno, gente, ¿alguna duda más? Profe, Sí, justo. consulta, profe, ¿cómo le va? El final lo va a tomar usted, ¿no? Sí. Buenísimo, gracias. Profe, ¿Alguna pregunta más, sí, acá gente? ¿va a tomar alguna otra clase de apoyo? ¿Cómo tener? Ah, ¿te entusiasmaste? Sí. Mirá, la verdad no está prevista. Bueno, Con esto te quiero decir que en principio no. Ustedes son todos tipo orgullosos, que le van a meter fuerte ahora, orgullosa, y tienen 10 días para descoserla. Salvo el viernes, que van a estar 2 horitas atentos al partido, después el resto se lo comen crudo. Pero en principio Hugo no. bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Pero bueno. Bueno, ¿algo más? Profe, al compañero que nos Sí. dijo que nos podía pasar en el material los 2 libros para las 5 primeras unidades y luego para el resto, creo, si nos puede enviar. Ahí, ahora te envío el romano La Tierra de las Aguas. Bueno, no sé si apuntaste mi número, pero cualquier cosa te lo vuelvo a poner. Sí, lo tengo, creo que te envié ya, ¿no? ¿Te llegó algo? ¿Te llegó el programa y el libro? Cuando enganche la señal seguramente que me Envié a Julia Casale. Ah, bueno, yo te pongo mi número de celu porque acá tenemos señal. Te pongo el número de celu así me llega acá. Dale, ahora también. Qué nivel, che, ¿eh? Qué velocidad. Bueno, gente, ¿listo? Fuerza. No tienen un partido fácil, es muy parecido al de Holanda, se puede ganar, o sea que pueden aprobar, pero está claro que no tienen que dormirse los laureles porque es una materia larga, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase o esta suerte de repaso express y nos veríamos con algunos y algunas de ustedes el 15 y 19 respectivamente. Chao. Gracias, profe. Cierro todo, ¿sí? Ya anoté los números, cualquier cosa. Vale, chao. Que tengan un buen día.